Porque aunque tú no creas, muchas veces en las circunstancias difíciles Dios permite que hagas la última jugada porque no hay nada que perder. Hay ocasiones donde tú llegas al punto en donde no hay nada que hacer. Tú dices, no tengo nada que perder, y sin embargo es justamente lo que Dios usa para el milagro. El que hayas venido esta noche es porque no tenías nada que perder, porque el enemigo quizás quería que te quedaras en tu casa llorando, frustrado. ¿Sabes una cosa? No sé si a ti te ha pasado, pero yo lo he vivido, porque aunque tú no creas, los pastores también lloramos. Los pastores también a veces llegan momentos donde no hay ni un peso, y Dios ha hecho el milagro. En estos días lo hizo, que vine y tomé un pantalón, lo había lavado, el negro que es parecido a este, lo había lavado y encontré 20,000 pesos. Hice lavado de dinero en mi casa, encontré 20,000 pesos ahí en el bolsillo y dije, wow, pero este era mío, no era del pastor, era plata mía. En un jean encontré dinero y yo comencé a guardar ese dinero, y aproximadamente hice 80,000 pesos. Y ese dinero, dije, si yo lo encontré fue porque como voy para Barranquilla se lo quiero sembrar a mi papá. Y le doy gracias a Dios porque pude bendecir a mi papá con ese dinero. Sí llevé bendición, sí llevé otras cosas, pero fue un dinero que yo le quise entregar a mi papá. Esto, ¿por qué? Porque Dios me permitió que ese dinero se guardara cuando no tenía, pensando, no hay nada, no tengo nada que perder. Y sabes que en la Biblia encontramos una historia parecida, y quiero comenzar con lo anterior para llegar a la historia. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, puntualmente el versículo 24, dice la palabra del Señor que después de todo lo que había acontecido, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Estamos encontrando que un poderoso imperio vino a sitiar a Samaria, que era la capital en ese entonces de Israel. Pero si tú te lees detenidamente todo el capítulo 6 de Segunda de Reyes, encuentras que ahí hubo un sufrimiento, porque durante meses, ahí lo vemos fácil, pero el bloqueo fue durante meses. Y tú eres consciente de que cuando hay bloqueo, cuando no dejan pasar alimentos, llega un momento en que el hambre comienza a tocar las puertas de ese lugar. Y aquí comienza, ojalá tú te puedas leer en tu casa toda esta historia. De pronto algunos la conocen, hoy la vas a recordar, porque a pesar de que no había alimentos adentro, porque sitiar la ciudad era como si se viniera sobre la antigua Cartagena, que estaba rodeada de murallas, y sitiaran alrededor, obligatoriamente tenían que cerrar las puertas para que los enemigos no entraran, y los enemigos se quedaban afuera, alrededor, esperando que hubiese por ahí un desliz y poder entrar a atacar dentro de la ciudad, porque todos se resguardaron en la ciudad. El tema estaba que al cerrarse las puertas, las provisiones que habían adentro, llegó un momento en que se agotó. No había alimento, aunque para los soldados sirios sus reyes le mandaban alimento. Del lado afuera, los campamentos de los sirios estaban llenos de alimento, tenían cosas para provisiones para aguantar meses y meses. Se dice que aproximadamente llevaban más de 6 meses. Usted se imagina una ciudad sitiada por aproximadamente 6 meses. Y eso no queda ahí. ¿Sabe qué fue lo peor? Que hubo tanta hambre, dice el versículo 25, que era tanta que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno, 80 piezas de plata. Y me tomé la tarea de averiguar cuánto hoy en la actualidad serían 80 piezas de plata, y eso equivale a 3,796,000 pesos la cabeza de un asno, de un burro. Tanta hambre llevó a que la gente tenía dinero pero no tenía alimentos. Entonces comenzaron a matar los animales. De ahí entendemos las fábricas que venden la salchicha de burro, el salchichón de burro. Eso no es, eso no es de ahora, eso viene de allá.
Que muchos no sabemos cuándo hemos comido salchichón de burro, pero en algún momento se comió. Y la cabeza del burro, por así decirlo, costaba 3.796.000. Ahora imagínense cuánto costaba el cuerpo. Pero no quedó ahí. La ausencia de alimentos llevó al canibalismo. ¿A dónde llegó? Que en el versículo 29, el versículo 28 dice: y dijo esta mujer al rey, una mujer que se encuentra al rey y le dice: necesito que me ayudes. Dice: ¿qué tienes? Ella responde: esta mujer que está acá conmigo me dijo: de acá tu hijo, ven, tráelo y vamos a comérnoslos hoy, y mañana vamos a comer el mío. Entonces cocimos y nos comimos a mi hijo. Y al día siguiente yo le dije: bueno, ven acá, vamos a comernos a tu hijo. Mas ella escondió a su hijo. El hambre hizo que llegara el canibalismo. Y cuando hay hambre, el ser humano no razona, no analiza, solo reacciona al hambre. Y eso trajo que en la historia de estas mujeres se perdieran los valores. Porque como una madre es capaz de dar a su hijo. Hay madres que entendemos que mejor nos pase algo a nosotros, pero a nuestros hijos no. Yo soy así. Los que realmente tenemos el corazón de madre, nos colocamos nosotras al frente, preferimos que nos pase todo a nosotros. Pero se había perdido el valor, el hambre. Quizás esta mujer pensó: ¿de qué más da si mi hijo se va a morir de hambre? Porque no hay nada. Acuérdense de la viuda con el profeta Elías, que cuando él le dijo: mira, nada más hay harina y un poquito de aceite para él, para mí hacemos 2 tortas y nos morimos porque no hay más nada. Aquí se perdió el respeto por la vida. Aquí vemos que no había una motivación para seguir viviendo, pero da la gran bendición que en ese mismo lugar existía un hombre llamado Eliseo. Diga conmigo: Eliseo. Y el profeta Eliseo vivía ahí, y en medio de todo eso, porque aunque usted no crea, Dios siempre tiene cuidado de lo suyo, y Eliseo estaba guardado en Dios. Entonces llega una palabra de Dios a la boca, porque esa crisis ya llevaba más de 7 años, ya venían de crisis en crisis por el tema de hambre, pero ya esto había roto toda perspectiva, todo argumento, ya no había más. Entonces viene el profeta Eliseo y dice: oíd palabra de Dios en el capítulo 7, el versículo 1, que es donde vamos realmente a desarrollar esta enseñanza en esta noche, porque quería que entendieras lo que había acontecido antes, para que veas el milagro. Es que cuando todo está turbio, es que cuando todo está oscuro, siempre hay una luz de esperanza. Y quizás tú hoy sientes que no puedes avanzar, que no puedes más. Es más, te digo algo, haga la redundancia, el enemigo te dice: ¿qué más vas a hacer? Ya no hay más nada, todo se acabó. Hoy hay una luz de esperanza en medio de lo que tú puedas estar viviendo. Yo lo he declarado, y es más, Efraín, mis ojos han de ver que tú vas a tomar un micrófono y vas a predicar, y los que un día se han levantado contra ti se van a dar cuenta que tú no estás aquí por emoción ni escondiéndote, sino que el Dios Todopoderoso ha tocado tu corazón. Porque en lo más sucio, lo más vil, lo coge Dios para avergonzar a los sabios. Y viene el profeta y se levanta y dice: hoy te digo en el nombre del Señor, oye bien, iglesia del Edén, así ha dicho el Señor estas palabras: mañana a estas horas valdrá el cela, o sea, valdrá la flor de harina un ciclo, y 2 celas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Te quiero reducir esto. Se levanta Eliseo y dice: óyelo, mira, yo quiero que tú entiendas hoy, pueblo, que lo que hoy estás pasando mañana no va a suceder, porque mañana la economía de este país va a cambiar, y lo que no valía nada mañana va a valer mucho. Por eso es que hoy se activa lo profético de Dios, porque agosto va a ser diferente a julio, y si en julio hubo milagros, ¿qué no va a pasar, aleluya, en el mes de agosto? Escucha, mañana va a ser diferente.
Pero no faltan los Sanballat y Tobías, no faltan los burladores que se quieran levantar. Y esa es la razón por la cual, y cuando Noemí daba el testimonio, ella no decía que había gente que le decía, ajá, ¿y dónde está Dios? Tú no oraste, tú no le pediste guía al Señor, ¿qué pasó? Y todas esas voces negativas de los Sanballat y Tobías que se levantan contra tus proyectos, quieren venir a tocar tu mente. ¿Quién es Sanballat y Tobías? Eran los que cuando Nehemías fue a la reconstrucción del muro, decían que una zorra se paraba sobre ese muro y ese muro se venía abajo. Le decían, ven Nehemías, ven a comer con nosotros. Él decía, no, yo no puedo dejar la obra que Dios me ha encomendado, porque el diablo sabe lo que Dios te ha encomendado. El Dios sabe la asignación que tú tienes, y por eso quiere traer los espíritus distractores para que no se cumpla el propósito de Dios. Y se levanta un príncipe burlador y declara esta palabra. En el versículo 2 dice, y si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así, dudando de la palabra del varón de Dios. Y viene la palabra respuesta enseguida. Y yo lo decía, Señor, en el ministerio iglesia se le den, esto no va a pasar, porque el profeta se para y le dice, oye, con el dedo profético te voy a decir una cosa, eso va a pasar, pero tú no lo vas a ver. Y Noemí decía, los que creyeron lo vieron, y los que no creyeron también vieron lo que Dios hizo. Pero en el mes de agosto todos creeremos que Dios va a hacer algo. Todo ojo lo verá y toda boca va a declarar que el Señor dio palabra profética en esta casa y se va a cumplir. Yo lo creo que agosto va a ser un mes diferente para mi casa. Yo creo que agosto va a ser un mes diferente para esta casa. Mis ojos lo verán, pero mi boca lo confesará. Aleluya. Puedes alabar y glorificar al Señor. Dale fuerte ese aplauso a Él. Por eso esta segunda parte no es para ti, porque nuestros ojos lo verán y nuestra boca lo van a declarar. Y yo tengo que comer de las bendiciones, porque yo he creído que lo que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y yo le decía a Noemí, va a llegar el tiempo de la cosecha, de la siega. Y ya yo comencé a recibir de lo que uno siembra, yo comencé a recibir. De hecho, muchos me preguntaron que si me había comprometido con el pastor por un anillo que coloqué. Ese anillo no me lo regaló el pastor. El pastor me debe 2 anillos que lo tiene que pagar, pero ese no es. Pero esto me lo dio el mensaje subliminal directo. Aleluya. Revélate, Señor. Aunque esta palabra se dio, no era para esto. Y en el contexto de que se da la palabra, aparece otra historia. Camilo, Coraima, cuando yo estaba leyendo ayer esta historia, me hizo acordar al libro, que apareció una historia y después apareció otra y después hay uno, para llegar a una verdad. Porque desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 aparecen varias historias para llegar a una verdad. Porque el Señor nos lleva como en una novela, como cuando tú vas en la montaña rusa y bajaste y crees que ya llegaste y prepárate que vas para arriba otra vez. Y es como Dios. Y anoche leía, por ahí le pasé, van a notar unas canciones que le pasé a Claudio. Yo lloraba con esas adoraciones, porque yo decía, Señor, definitivamente este es el lugar de encuentro de mi esposo y mío contigo acá. O sea, había una presencia, los que han vivido esto, una presencia tan fuerte, angelical, tan hermosa, que yo sentía ahí, que ahí donde estaba en el comedor de la casa. Yo rodé la silla y me postré en el piso y yo le decía, Señor, yo siento algo angelical en este lugar. La misma pista que coloqué suave, yo sentía que había algo más ahí. Y era el Señor revelando todo lo que yo estoy escribiendo, aunque yo esta palabra la tenía escrita desde hacía días, pero lo último de lo que voy a hablar, Dios me lo entregó anoche. Y a la puerta de esa ciudad aparece la historia de 4 hombres. Y en el versículo 3 en adelante tú vas a encontrar ahí que a la puerta de la ciudad habían 4 hombres. Y estos hombres
tenían algo en común y era una enfermedad. Dicha enfermedad era una de las más temidas en ese tiempo. Cuando llegó la enfermedad del SIDA sobre las ciudades de acá, sobre estos países, para uno era temido el SIDA, que uno pensaba que el SIDA se pasaba con que la persona lo tocara a uno. Y después cuando aclaran que es a través de transfusión de sangre, de otras cosas, porque se estigmatizó a esas personas que tenían SIDA. Pero ahora hay una enfermedad más grande que el SIDA, una enfermedad más grande que el cáncer y se llama estrés. Y eso está matando al ser humano en la actualidad. Ese es el arma que Satanás está usando en este momento. Hay mucha gente que hoy está atemorizada porque en Rusia tembló y llegó ola fuerte sobre Japón y hay amenazas sobre la costa pacífica de Colombia y en la tarde tembló en Chile y el celular suyo y mío está escuchando esto y no se extrañe que al llegar a su casa le aparezca temblores, tsunami, esto. Y llega el temor. Y esta gente tenía una enfermedad malísima, la lepra. Pero ellos tienen una conversación que es la que te digo, nada se pierde. No perdemos nada, no hay nada que perder. Tienen una conversación y en la conversación dice, oiga chicos, no dice cuál, si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Dicen, hay que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿qué hacemos aquí? Porque si seguimos en esta puerta sentados, y lo voy a poner a que usted lea esta historia en su casa, mañana en su devocional, lea Segunda de Reyes capítulo 6, capítulo 7, y dice que mira, vamos, parafraseándole la historia, dice, ¿qué hacemos aquí? Si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Estamos enfermos, no tenemos comida, entonces pasemos al campamento sirio. Ahora, allá se sabrá si vivimos o morimos, porque de pronto ellos tengan misericordia de nosotros. Si nosotros nos quedamos aquí, vamos a morir. Si nos vamos al campamento de los sirios, vamos a morir. Entonces, ¿qué más da? No tenemos nada que perder. Diga conmigo, no tenemos nada que perder. Hay momentos en que Dios permite que tú estés contra la espada y la pared. Cuando tú crees que no hay nada que perder, se opera el milagro. Vuelvo y lo repito, cuando tú crees que no hay nada que perder, se opera el milagro. Porque es que de otra forma no pasaríamos el riesgo. De pronto Vivian, ya a los que han estado acá, que han pasado momentos difíciles, el pastor, que creo que pasaron momentos duros, cáncer, isquemia cerebral. ¿Qué más da? ¿Qué más viene si lo que yo pasé fue peor? Los que pasaron COVID, los que pasamos COVID, llegó un momento en que yo sentí que me ahogaba, que no podía respirar, y recuerdo tanto ese día que mi esposo me decía, se paró y me decía, no lo digas, porque yo desde lo más profundo, Sandra, yo creo que el Señor le reveló a él que lo que yo quería decirle era, llévame de urgencia porque no tengo oxígeno, no podía respirar. Pero como toda mujer brava y berraca, ese día preparé almuerzo. Y así, literalmente, así, no podía respirar. Y cuando coloco el plato de almuerzo en mi mesa, yo dije, sentí que me zumbaron los oídos, que me traqueó el cerebro. Yo dije, no me está subiendo oxígeno. Hice así, mi esposo me dijo, no lo digas. Y le dijo a Gabriel, profeta, levántate y comienza a profetizar sobre tu mamá. Mire, me erizo porque pensé en ese día, nunca había visto a mi hijo así. Mi hijo se para y pone las manos y dice, declaro que hay vida sobre ti. Y mi esposo me dice que me veía, que yo me estaba poniendo, los labios se me estaban poniendo morados. Literalmente el oxígeno no me estaba subiendo. Y se me dio y saqué lo más profundo, una bolsa.
comencé a respirar en la bolsa y yo lo que le decía: sobre mí hay vida, y la palabra que Gabriel declaraba: vida, 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 vida. Era tan impresionante que usted sabe cuando el espíritu de muerte está ahí, porque los perros comenzaron a ladrar, mis perritas comenzaron a ladrar. Estábamos en pandemia, ahí estaba el virus queriendo atacarme, pero fui fuerte ante eso y declaré en el nombre de Jesús. Saqué fuerza donde tenía, declaro que en mi casa no hay muerte. La gloria sea para el Señor. Aquí estoy. ¿Qué más da? ¿Qué perdí? Nada, perdí nada. Gané fue la fuerza de decir: el Señor Jesús es mi sanador. ¿Qué más da? ¿Qué más vas a perder? Pasaste por COVID, por lo que pudiste pasar. ¿Qué más da? ¿Qué más vas a perder? Viste que tu matrimonio se iba a acabar, pero no se acabó. Viste que tus hijos querían coger para otro lado, pero no lo hicieron. Hoy estás aquí y te digo: ¿qué más da? Tienes que darte el impulso en el nombre del Señor de una milla más y decir: sí puedo. ¿Qué más da? No me voy a morir, porque Dios te tiene preparado un banquete de bendición. Hoy te digo: juégatela, juégatela. ¿Qué más da? Atrévete a pararte, atrévete a parártele al diablo y decirle: ¿qué más da? ¿Qué más da, diablo? Yo hoy voy a vencer en el nombre de Jesús. ¿Qué más da? Porque los leprosos se fueron caminando para el campo enemigo. Vamos, si nos vamos a morir, vamos a morirnos. Vamos. Pero se levantaron al anochecer, porque cuando tú duermes, Dios trabaja. Esa es la palabra que yo les dejo al final a ustedes, a los que se toman la tarea de escuchar el devocional. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque yo sé en quién estoy confiado. Llegan, y cuando la noche comienza a caer, ellos llegan al campamento. No dice la hora. La palabra del profeta dijo: mañana a esta hora. En la noche ellos van al campamento de los sirios, y cuando llegan, encuentran, dice la palabra del Señor en el versículo 5, la última parte: no había allí nadie. Llegaron a la entrada del campamento porque dijeron: si nos quedamos en estas puertas morimos, vamos para la entrada del campamento, de pronto tengan misericordia. Pero cuando llegan, seguro chiflaron. Como ellos iban con unas campanitas que tenían, que eso sonaba y la gente tenía que saber que iban leprosos. La vestimenta decía que eran leprosos. Ellos dijeron: nos van a identificar. Y yo creo que moverían esas campanas. Nada. Chiflarían. Nada. ¡Hey! Nada. Y de pronto el más ágil dijo: vamos a entrar. Están dormidos. De pronto entramos, agarramos y salimos corriendo. Bueno, entra tú. Y entra y dice: no hay nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, de ruido de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: oye, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo gente, ha contratado ejército contra nosotros, a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Aleluya. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido a salvar sus vidas. Por eso cuando los leprosos llegaron no había nadie, porque la palabra se iba a cumplir, ya iba a amanecer. Los leprosos llegaron, se tenía que cumplir la palabra profética: mañana a esta hora ustedes van a estar bendecidos. Aleluya. Mañana a esta hora habrá bendición en esta casa. Oh, aleluya. Dios hizo que escucharan el estruendo. Solamente iban 4 leprosos.
pero Dios hizo que esa voz se hiciera potente, porque el diablo estaba amedrentando al pueblo con que murieran de hambre, pero Dios utilizó lo más sucio para avergonzar a ese ejército. Aleluya. Por eso yo te digo hoy que lo que tú crees que se acabó, ya Dios comenzó. Alabado sea el Señor. Donde tú crees que se terminó, es que Dios ya decidió comenzar. Sin un tiro, sin flecha, llegaron a tomar posesión. Satanás sabe quién tú eres, y por eso se levanta antes de que tú creas la palabra. ¿Cuántos hoy se quedaron? Porque iba a llover. Ay, Dios, y no llovió. Hoy tú tienes escasez, julio, pero en agosto será diferente. Prepárate, iglesia. Los leprosos llegaron con hambre, pero salieron bendecidos. Llegaron sin nada, pero salieron bendecidos. Llegaron con las manos vacías y salieron bendecidos. Pero lo más hermoso e impactante de esta historia, que me muestra que tú debes ser como estos leprosos, es que no fueron egoístas. En un momento que estaban comiendo, como uno por ahí que se comió ayer como 8 empanadas, que como que se iba a morir hoy. Y yo me llené con una chiquita, pero ese se comió como 8 y se tomó 3 jugos, que se iba a morir hoy. Piensa, no podemos ser egoístas. Hoy Dios nos ha bendecido, pero no podemos callarnos. No podemos esperar hasta el amanecer. No iban a esperar porque había una palabra profética. Estoy segura que como el ejército huyó y tenían ropa, estos leprosos se cambiaron porque tenían tiempo que ni que se cambiaban de ropa. Si la familia no podía salir a sacarles ropa, porque es que los leprosos vivían aparte, afuera de la ciudad, tenían sus campamentos los leprosos, y la familia les tiraba, les llevaba las cosas a cierta distancia si no podían salir. Por eso es que ellos vienen a la puerta a ver qué pueden comer, porque no podía salir nadie. Y ellos agarrados, teniendo un manto babilónico de oro, todo, dijeron: no podemos quedarnos con esto, tenemos que ir a avisar, tenemos que dar las buenas nuevas. Y entonces los leprosos se paran a la puerta, aleluya, de ahí, de esa ciudad, y comienzan a gritar a los soldados. Y los soldados quizás no lo identificaban, porque es que se fueron unos sucios, andrajosos, y llegan unos hombres con comida cargados, que como dice que dejaron los asnos. ¿Ustedes no creen que ellos cargaron esos asnos y los trajeron y comienzan a gritarle: ¡hey! Los soldados tirados ahí, debilucho, y le dicen: hay una noticia, llegamos al campamento de los sirios y el campamento está solo. Entonces le avisan al rey que estaba dormido, le dicen: algo está pasando, los leprosos ya no están sucios, ya no están pobres. Trajeron evidencias de que algo sucedió en el campamento de los sirios. Vayan, monten soldados en caballo, saquen fuerzas de donde no las tienen, vayan a averiguar si es verdad. Si van a morir, se mueren ustedes allá. Pero ellos regresan con evidencia si es verdad. Huyeron. Mañana a estas horas, cuando ellos quisieron llegar, estaba amaneciendo. Entonces la palabra profética se estaba cumpliendo, porque ya no iba a haber escasez sobre la ciudad, ya no iba a haber escasez. Y cuando
el profeta dijo: tú lo estás oyendo, pero no lo verás, porque cuando los soldados llegaron y dieron la noticia, la gente salió. Imagínate que un camión de comida se para aquí en la puerta de la iglesia y me dejan predicando sola. Claro, porque todo el mundo va a salir corriendo. O no sé si recuerdan los tiempos. Yo viví ese tiempo cuando llovía mucho ahí en Planeta Rica y no lograban repartir toda la leche. Entonces llegaban camiones a llevar leche. Yo salía con mi balde, con mis ollas a buscar leche. Después la hervía y a los hermanos que no alcanzaban a tomar leche, yo les daba leche, las embalsábamos en las botellas. Pero más de una vez tomé leche en Planeta Rica, sí, porque había abundancia. Esta gente salió corriendo. Usted sabe la historia. Pisotearon al hombre que dijo que quién dijo que sí, eso iba a suceder. Pero a mí no me interesa lo que le pasó a ese hombre. A mí lo que me interesa es que se cumplió la palabra profética. Mañana a las 12 de la noche se acaba julio, pero a las 12:01 comienza el 1 de agosto. Y al día siguiente, aleluya, yo declaro que se activa la economía sobre mi casa. Declaro que el milagro se activa. Declaro que agosto va a ser diferente en mi casa. Yo no sé si tú lo crees, aleluya, pero hoy declaramos que proféticamente se activa agosto. Quiero que te coloques sobre tus pies.